Muy buenas noticias. Finalmente acabamos las rondas de pago del Seguro Social respectivos para este mes de julio. Y ahora empezarán a rondar los nuevos pagos para agosto. Y eso, recordemos que en este mes de agosto tendremos un pago adelantado para ciertos beneficiarios del Seguro Social. ¿Qué tal a todos? En el video de hoy hablaremos sobre el cronograma de pagos oficial del Seguro Social para el mes de agosto. Y también estaremos trayendo una emocionante noticia. Es un estado en concreto, el cual estará dando pagos directos en estímulos económicos de hasta $1,050. Vamos a descubrir cuándo es que llegarán estos pagos. Recuerda que si esta información te es útil, no olvides darle un like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar siempre al tanto de las últimas noticias, tanto sobre el Seguro Social como de otros beneficios. A medida que comienza un nuevo mes, también comienza una nueva ronda de pagos del Seguro Social para decenas de millones de beneficiarios en todo el país. La Administración del Seguro Social paga tanto beneficios de jubilación, discapacidad y supervivencia mensualmente, pero no todos los beneficiarios reciben el pago en la misma fecha. En este año 2024, alrededor de 68 a 71 millones de estadounidenses reciben algún tipo de beneficio del Seguro Social todos los meses, y tan solo en este año se espera que se paguen más de 1.5 billones de dólares. El momento en el cual se abonan los beneficios en las cuentas bancarias depende prácticamente de la fecha de nacimiento y del tipo de beneficio que reciban. La mayoría de los beneficiarios reciben pagos según sus cumpleaños, y es que cuanto antes nazca en un mes, antes recibirá el pago. Existen algunas excepciones a esta regla. Por ejemplo, aquellos que han estado reclamando beneficios de jubilación durante más de 27 años generalmente reciben el pago el tercer día de todos los meses, y aquellos que reciben Seguridad de Ingreso Suplementario, el SSI, reciben el pago regularmente todos los días 1. También habrá dos pagos este mes para quienes reciben SSI, que normalmente se paga el primer día del mes. Pero pues como el 1 de septiembre va a caer un día domingo en este año, la fecha de pago se ha propuesto para el 30 de agosto, ya que la Administración del Seguro Social no emite beneficios los fines de semana. Y es que se hace esto para evitar que se encuentren en cierta desventaja financiera y asegurarse de que no tengan que esperar más allá del primer día del mes para recibir su pago. Pues bueno, esto no significa que esté recibiendo un pago duplicado en el mes anterior, por lo cual no necesita comunicarse con la Administración del Seguro Social para informar sobre este segundo pago. Pues perfecto, señores, vámonos directo al calendario completo de pagos que nos ofrece la Administración del Seguro Social, respectivo para el mes de agosto 2024. Tenemos el 1 de agosto, donde todos los pagos del SSI se estarán realizando este día, así como los pagos del Seguro Social para aquellos que han estado reclamando desde antes de agosto de 1997. Para aquellos que reciben beneficios del SSI y también del Seguro Social, los pagos se realizarán el 1 y el 2 de agosto respectivamente. Luego pues pasamos directamente a la primera fecha oficial, que es el 14 de agosto, donde aquellos que cumplan años entre un día 1 y un día 10 de su mes de nacimiento recibirán su pago el miércoles 14 de agosto. Luego tenemos la segunda fecha, que es el 21 de agosto. Va dirigido para aquellos reclamantes que cumplan años entre el 11 y 20 y recibirán pues su importe mensual el 21 de agosto. Y luego tenemos el 28 de agosto para cualquier persona nacida entre un día 21 y 31 de cualquier mes. Recibirá sus beneficios el 28 de agosto. Y como mencionamos al inicio del video, 30 de agosto, los beneficios del SSI para septiembre se estarán pagando a los beneficiarios 2 días antes de lo esperado, o sea el 30 de agosto, debido a que el 1 de septiembre va a caer un fin de semana. Recuerden, no es exactamente 2 pagos en un solo mes, simplemente es un pago adelantado.
Por último, aquellos que no reciben beneficios en la fecha asignada deben esperar por lo menos 3 días antes de comunicarse con la Administración del Seguro Social e informar su problema. Pues muy bien, señores, ahora pasamos a hablar sobre este nuevo estímulo económico que se estará dando en un estado. Los estados han decidido ayudar desde sus propias trincheras. Si el gobierno federal ha dicho que ya no enviará más cheques de estímulo federales, pues bueno, los estados están dispuestos a buscar en sus arcas el dinero que le hace falta a las personas más necesitadas del país. Uno de estos estímulos económicos se estará enviando a través de tarjetas de débito, lo cual ya ha sido, pero aún continúan. Estas tarjetas previamente precargadas con el dinero que le corresponde a cada estadounidense calificado. Pues esto está ocurriendo en el estado de California, en donde hace algunas semanas se hizo un análisis para determinar por qué es que más de 624,000 residentes californianos no habían hecho uso de este dinero. Si bien este programa ya finalizó en el año 2023, a estas alturas del 2024, hay miles de tarjetas de estímulo que no se han activado. Oficialmente es conocido como el reembolso de impuestos para la clase media. Estos pagos se aprobaron pensando en que la inflación ha subido de manera que muchos productos y servicios se han vuelto inaccesibles para algunos californianos. Los montos que se les destinaron a cada familia dependían de varios factores, pero estos pagos normalmente oscilaban entre los $200 y los $1,050. Si bien a algunos residentes de California se les envió el dinero a través del depósito directo a sus cuentas bancarias, a otros se les mandó el dinero mediante una tarjeta de débito, la cual ya venía previamente cargada con los beneficios. Pues en el mes de mayo de este mismo año, las autoridades estatales habían informado que más de 500,000 de estas tarjetas de débito permanecían aún desactivadas y con todo este saldo vigente sin haberse removido. Aunque aún no se ha dicho cuántas siguen desactivadas a estas alturas. Es un hecho que varios miles de dólares siguen sin cobrarse. Por otro lado, unos 7 millones de californianos recibieron sus pagos de este reembolso directamente a sus cuentas bancarias, por lo cual tuvieron acceso inmediato a este dinero, lo cual ascendió a más de 4,000 millones de dólares. Los beneficiarios aún tienen tiempo. Son más o menos unos 2 años para poder activar estas tarjetas y reclamar el dinero, pero para ello deben de llamar a los funcionarios de la FTB. También se estarán enviando avisos de papel a las direcciones postales a manera de recordatorio. El reembolso de impuestos para la clase media en California es una iniciativa estatal diseñada para proporcionar alivio financiero a estos residentes de ingresos medios. El reembolso se distribuye a través de pagos directos que varían en cantidades según los ingresos y el tamaño del hogar, proporcionando un alivio tangible a aquellos que cumplen con los criterios establecidos. Este reembolso tiene como objetivo principal reducir la carga fiscal sobre la clase media, la cual a menudo enfrenta dificultades económicas, pero que no califica para muchas de las ayudas estatales o federales dirigidas a los sectores que son de bajos ingresos. Pues al devolver una parte de estos impuestos pagados, el programa ayuda a las familias a cubrir con los gastos esenciales como lo son la vivienda, los alimentos y la salud. Esto es especialmente importante en un estado como California, donde el costo de vida es alto y muchas familias que son de clase media luchan para llegar a fin de mes.